Doctor Oscar Iván Zuluaga, Sí, buenos días, Aldemar, un gusto saludarlo y a toda su audiencia en el Valle. a usted muchas gracias por retornarnos la llamada. Pues el fin de semana anterior se conoció que su campaña pues fue infiltrada. Una de las declaraciones de uno de los testigos del señor fiscal, de uno de los del señor Quintana. ¿Esto qué significa, doctor Oscar Iván Zuluaga? Pues es un hecho de la mayor gravedad, porque la declaración del exdirector del CTI de la Fiscalía, el doctor Julián Quintana, bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia, confirma lo que desde el primer día que ocurrió durante mi campaña presidencial yo denuncié. Mi campaña fue infiltrada criminalmente en un complot organizado por la Dirección Nacional de Inteligencia del almirante Chandía. Fue infiltrada mi campaña para inducirnos, en el caso particular a mí, a cometer algún acto que hiciera ver que mi campaña hacía cosas ilegales. Y eso que generó un gran escándalo fue definitivo para afectar el resultado de la elección presidencial. Sin lugar a dudas se desestabilizó mi campaña y eso explica en gran parte el triunfo de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. Se hizo una operación ilegal, una infiltración criminal, y hoy, con el testimonio del doctor Julián Quintana, se conoce la verdad. Por eso mañana presentaré una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del almirante Chandía. Son varios los delitos en un hecho muy grave que no tiene antecedentes para el país. Si uno mira la historia democrática, nunca se había cometido tamaña infiltración o acción criminal contra un candidato y una campaña como me tocó sufrir a mí. Se ha afectado durante estos años y medio la honra mía, de mi hijo David, de Luis Alfonso Hoyos, coordinador de la campaña, del expresidente Uribe. Se ha maltratado nuestra trayectoria pública y política, y por eso la importancia de que hoy se conozca la verdad, para que se limpie nuestro nombre, para que no haya ninguna duda en los colombianos que siempre yo he actuado bajo la legalidad, apegado a la ley, y jamás he hecho cosas indebidas. Y lo que muestra esto es que se utilizó la Dirección Nacional de Inteligencia, organismo adscrito a la Presidencia de la República, para afectar mi campaña y evitar que yo ganara la presidencia de Colombia. Eso que se dijo, doctor Oscar Iván Zuluaga, en campaña, que la campaña de Oscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático habían infiltrado a la de Santos y al gobierno, ¿entonces fue un montaje? Pues por supuesto, y eso resultó todo falso. Es que las personas que denuncia Julián Quintana, de Dirección Nacional de Inteligencia, eran personas pagas, fuentes pagas por la Dirección Nacional de Inteligencia y de tiempo atrás, y fuentes pagas para hacer ese trabajo sucio, en este caso para infiltrar mi campaña. El español Rever, que no fue contratado por mi campaña, fue contratado por Sepúlveda, a quien yo había contratado para adelantar temas de comunicación, y terminó Rever trabajando con Sepúlveda, pero todo fue un montaje desde la Dirección Nacional de Inteligencia, para producir el hecho que en su momento conoció el país, el famoso video, que fue grabado por Rever, que era la persona paga, la fuente paga por la Dirección Nacional de Inteligencia. E imagínense usted este hecho tan grave. El allanamiento a la oficina del supuesto hacker Sepúlveda se produjo el 5 de mayo. Y el 2 de mayo fue la reunión del almirante Chandía con el doctor Julián Quintana y el fiscal general de la Nación. En esa reunión del 2 de mayo le entrega un escrito el almirante Chandía al director del CTI y al propio fiscal. Y el 5 de mayo, cuando se hace el allanamiento, el fiscal general de la Nación de entonces, Montealegre, sale a dar una declaración en una rueda de prensa donde le dice al país que producto de un anónimo han hecho el allanamiento. No era un anónimo, fue la información que entregó el almirante Chandía. Pero lo que es más grave, posteriormente la propia fiscalía se entera que los hackers que había dicho la Dirección Nacional de Inteligencia eran personas infiltradas porque eran fuente paga de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y por eso la gravedad de los hechos y la denuncia y la declaración, la denuncia que yo pondré mañana basada en la declaración que dio el doctor Julián Quintana ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gravedad del juramento. ¿Y esa denuncia también implicaría al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos? Pues eso lo tendrá que determinar la investigación.
Lo que es claro es que el jefe de Chandía es directamente el presidente de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia es un organismo adscrito a la presidencia de la República. De otra parte, doctor Oscar Iván, ¿cómo analiza usted el nuevo acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC, teniendo en cuenta las recomendaciones de quienes lideraron el no al plebiscito? Estamos haciendo una revisión detallada. Nos preocupa que el gobierno nos notificó. No tuvo el gesto después de nosotros haber hecho un trabajo respetuoso, constructivo y habernos dicho qué era lo que habían acordado con las FARC. Nos notificó con la firma del acuerdo, nosotros lo estamos revisando con lo que nosotros habíamos planteado para hacer nuestro pronunciamiento y reunir con el gobierno. Hay temas muy graves que no fueron solucionados, como es el tema de la elegibilidad de los máximos responsables de delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. Es decir, los cabecillas de las FARC que han cometido masacres, secuestros, violación de mujeres, reclutamiento forzado de menores, como está el acuerdo, van a ir al Congreso en el 2018 y mientras van al Congreso pagan la pena. Eso es una burla para el país, eso es una burla para el no que triunfó de manera legítima en las elecciones del 2 de octubre. Por eso vamos a estar muy atentos, terminar esta revisión para poderle hacer el pronunciamiento al país y definir qué plan de acción va a seguir quien lideramos el no. 8:35, le pregunta el analista y empresario Roberto Ortiz. Oscar Iván, buen día. Mire, en cualquier Roberto, país del buenos mundo días. esto sería un escándalo fenomenal, pero aquí en Colombia vemos que pasa como una noticia del día a día. Es que el propio director del CTI, el señor Quintana, está haciendo la denuncia, ampliándola ante la Corte Suprema. Uno se pregunta, bueno, escándalos de estos han robado cabezas. Esperamos que el señor Echandía, que es el jefe de inteligencia que está reemplazando a la antigua DAS, tenga también que poner ahí a consideración su puesto, porque ya las investigaciones que ha tenido, se ha comprobado que este señor ha intervenido no solamente en lo que se refiere a usted, sino también contra el almirante Gassi. Así es, Roberto, muy, muy importante su anotación. Mire, por menos se cayó Nixon en los Estados Unidos. Eso es un escándalo gravísimo. Es que se infiltró mi campaña presidencial para que yo no ganara. Es que eso significa que el resultado presidencial de las elecciones queda en entredicho ante una acción como esta que fue un complot diseñado y organizado con toda la sevicia por parte del almirante Chandía. Lo mínimo que debería haber ocurrido ya es que hubiera renunciado y el gobierno le exija la renuncia. Son hechos muy graves. Pero será entonces la propia Fiscalía la que tendrá que decirle al país la verdad y adelantar las acciones hasta las últimas consecuencias. Restituir mi honra y la de mi familia, la de Luis Alfonso Hoyos, la del expresidente Uribe, y restituir mi trayectoria política para poder continuar en esta lucha sin que haya duda alguna por parte de los colombianos. Ese fue un hecho muy grave, muy doloroso. No hay antecedentes en la historia del país de una trampa para poder ganar una elección presidencial. Doctor Oscar Iván Zuluaga, hay algo ahí que llama la atención en lo que usted declara. Fíjese que hay un complot, pero ¿quién escoge el personal que va a ser parte de su campaña? A la única persona que contratamos nosotros fue a Sepúlveda, no más. Y lo contratamos porque era una persona que tenía trayectoria en manejos de comunicaciones. Era una persona que no tenía ningún señalamiento de actividades ilegales. Había trabajado en muchas otras campañas políticas. Luego en el proceso, cuando ya conocemos ahora a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, es cuando se organiza la participación de Rever, de Bojaña, el ecuatoriano, que terminan trabajando con Sepúlveda. Y en el caso de Rever es quien produce la grabación de aquel video conocido por el país. Pero lo que hoy está claro era que los tres eran agentes pagos por la Dirección Nacional de Inteligencia. Y mire usted que cuando el almirante Chandía le entrega la información a la Fiscalía, no les menciona que Sepúlveda trabajaba para mi campaña presidencial. Observe usted los hechos tan delicados. Si el almirante Chandía suponía que se estaban haciendo cosas ilegales, ¿por qué no denuncia?
¿Por qué no va y pone una denuncia como le corresponde como funcionario público? No, porque ese es su modus operandi. Así fue lo mismo con el almirante Arango Bachi. Fue y le entregó una información. Es que la Dirección Nacional de Inteligencia no está facultada para eso. Eso es ilegal completamente. Si hay algo que él siente que era ilegal, denúncielo. Pero no puede ser entregar información, eso no tiene precedente. La Fiscalía no trabaja con información que le entreguen de manera así clandestina la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo que es más grave, basado en esa información, la Fiscalía anuncia que hace un allanamiento, pero basado en un anónimo. Imagínense la gravedad de los hechos y qué era lo que se quería ocultar. Recordamos que en esa primera vuelta, Fabio, en esa primera vuelta, usted sacó una ventaja superior a los 500.000 votos a Juan Manuel Santos, pero todo se reversó luego de ese escándalo. Claro que sí, tiene dos efectos. Lo primero, que íbamos a ganar por una distancia mucho mayor, que hubiera hecho imposible remontar para una segunda vuelta. Ese escándalo afectó, porque ese escándalo salió 8 días antes de la primera vuelta. Y un detalle, cuando hacen el allanamiento, coincide con que ese fin de semana es cuando aparece la denuncia en un artículo de Daniel Coronel en la revista Semana de los 12 millones de dólares que le habían dado a JJ Rendón, el asesor de la campaña de Santos, para hacer un trámite con personas al margen de la ley para ver cómo les buscaban un proceso de negociación. Fue coincidente con ese. Entonces, observe usted lo que eso significó. Y para la segunda vuelta, pues esa fue la base del presidente Santos en los debates. Yo recuerdo cuando el hacker lo liberan y es recapturado, y ese mismo momento yo tengo un debate en la FM con Vicky Dávila, con Juan Manuel Santos, y recibe toda la información de la Fiscalía que suelta en ese momento, imagínese usted. La fiscalía al servicio de la campaña a la reelección. ¿Quién filtró el video en ese entonces a la revista Semana y al diario El Tiempo? Pues la propia Fiscalía. Imagínense filtrando una prueba, producto de un anónimo, de agentes y fuentes pagas por la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuál era el propósito? Dañar mi triunfo en la campaña presidencial. Todos los hechos hoy son claros, el rompecabezas está armado. Y con la declaración del doctor Quintana, bajo la gravedad del juramento. El doctor Quintana era el tercer funcionario más importante de la Fiscalía General de la Nación. Imagínense usted, una persona que tiene a su mando más de 8.000 investigadores. Fue a la Corte a decir la verdad. Y esa verdad es la que hoy necesitamos que también adelante la propia Fiscalía General de la Nación. Mi otra pregunta va en esto, doctor Oscar Iván Zuluaga. Es que en la historia de Colombia uno se pone a ver y el presidente, por ejemplo, Ernesto Samper fue el que estuvo más comprometido con un escándalo así, con eso del 8.000 y vino una comisión y lo absolvió. En este caso, ¿cuál sería la ruta a seguir? Porque pues uno diría, ya eso no tiene reversa, el daño lo hicieron. Claro, aquí lo que se necesita es primero que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en la investigación del expresidente Uribe. Segundo, que la Fiscalía adelante la investigación a partir de la denuncia que vamos a poner contra el almirante Chandía. Y tercero, que la Fiscalía de manera definitiva archive los procesos que hay en contra mía, de mi hijo David y del doctor Luis Alfonso Hoyos. Aquí no hay prueba alguna para poder decir que nosotros hicimos actividades ilegales o infiltramos la mesa de La Habana o el proceso de negociación. No existe prueba alguna. Lo que hubo fue un complot, una infiltración criminal para evitar que yo ganara la presidencia de Colombia. Este tipo de casos, pues, desconozco su reacción personal, pero en la intimidad da mucha rabia, ¿no? Pues imagínense lo que hemos padecido, no solo perder la presidencia de Colombia fruto de una infiltración criminal, sino 2 años y medio de maltrato de mi nombre, de mi honra, de duda de cuántos colombianos sobre mi trayectoria política. Hemos trabajado silenciosamente, lo que ha significado tener a mi hijo en el exterior, el doctor Luis Alfonso Hoyos en el exterior, tratando de defendernos y demostrarle a Colombia y al mundo que lo que había aquí era una infiltración criminal y lo que había era una persecución política del fiscal Montealegre contra nosotros. ¿Quién es el fiscal Montealegre diciendo al país que habían hecho un allanamiento basado en un anónimo? Y el anónimo era la información del almirante Chandía,
director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso solo es un delito muy grande. Eso es inaceptable. El fiscal general ocultando la fuente para proteger al director nacional de inteligencia. Son hechos muy graves. Y claro que da rabia, pero mi mirada es hacia adelante. Lo que esto tiene que servir es para que esto no se vuelva a repetir, para que se reivindique mi nombre político. Esto me da más energía, más ganas para seguir trabajando con miras al año 2018. Diría uno con ojo de buen cubero, el que debe caer es quien ordenó y quien es el jefe de la fiscalía, y el jefe de la fiscalía es el presidente. De la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí, de la dirección, excúsenos, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso es lo que debe determinar la fiscalía y eso es lo que tiene que decirnos el almirante Echandía. Es decir, eso fue una idea suya, eso fue construido con quién, porque fue el complot perfecto. Ahí sin duda alguna que con lo que le pasó al almirante Arango y con lo que nos pasó a nosotros hay para hacer una película de cómo desde un organismo del Estado se afecta un resultado de una elección presidencial. Pues, doctor Oscar Iván Zuluaga, quedamos atentos a lo que defina la Fiscalía, la Fiscalía, ¿qué va a decir ahora, Fabio? Le iba a decir que habla de una película del doctor Zuluaga, le hace un libro que se llama El Documento R, cómo manejaron un complot también desde la presidencia de los Estados Unidos, y verá que casan muchas cosas. Dice usted aquí, alguien dice por aquí en un trino que eran agentes del Estado Javier Tarazona, Jorge Muñoz y Jessy González Bambino. ¿Cuál era el papel de cada uno allí, doctor Oscar Iván? Como lo denunció el portal Las Dos Orillas, el periodista Gustavo Rugeles, de una manera valiente, muestra cómo Bambino es la persona que pone en contacto a Rever y es el encargado de llevar a Rever hasta la campaña mía poniéndola a trabajar con Sepúlveda. Él era amigo de Sepúlveda, era amigo de Rever, es un hacker profesional, Bambino, que todavía trabaja en el Estado, no sé en qué rama de las fuerzas militares, y él es el enlace para hacer todo esto. Y es la persona que está pues en contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia y a través de él se da todo este proceso para que Rever llegue a mi campaña y haga la labor para la cual había sido contratado. Oscar Iván, como estamos en el país de las suspicacias, ese nuevo acuerdo que salió, se dice que estaba planteado para sacarlo un poco más adelante, pero debido a las denuncias que hizo el señor Quintana, ¿no será que salió anticipadamente para tratar de bajar el volumen a las denuncias que hizo el director del CTI? Póngale la firma, eso no hay ninguna duda. Por eso agradezco mucho este espacio de ustedes, que me permitan explicar este hecho, que no quede callado, porque es increíble el silencio que se genera en los grandes medios alrededor de un tema tan grave. Todo el daño que me hicieron esos mismos medios, todo el escándalo que me propiciaron, y hoy lo que tienen es un silencio cómplice para evitar que se conozca la verdad ante hechos tan graves. Pero pues gracias a medios como ustedes y a personas como ustedes que tienen el valor de abrirme el micrófono, pues nos permite seguir activos para que el país conozca la verdad. Por eso lo hemos llamado, porque aquí buscamos la verdad, porque la verdad existe. Muy amable, doctor Oscar Iván Zuluaga, y que tenga un feliz día. Gracias, Aldemar. Feliz día.